Los símbolos patrios del Perú son la bandera, escudo e himno. El mismo caso ocurre en el interior del país, en donde cada uno posee un distintivo que lo representa. Muchas de estas banderas y escudos están inspirados en las de sus respectivas ciudades capitales, como también algunas son producciones originales, el cual están inspiradas en su identidad, tales como las manifestaciones culturales, ubicación geográfica, hechos históricos u otras expresiones más. En esta ocasión te doy la bienvenida a este nuevo video con la finalidad de exportar conocimientos y difundir cultura a más comunidades. Amazonas. La bandera está compuesta por un fondo blanco que simboliza la paz, las tradiciones y la cultura, y a los laterales se encuentran dos triángulos, uno de color rojo en homenaje a aquellos que entregaron su vida en defensa de la integridad nacional y otro de color verde que representa la flora. Esta bandera fue adoptada en el año 2003. En el escudo encontraremos la silueta de la región en color verde. A su vez en ella encontramos una corona de plumas perteneciente a la nación jíbara. Representando el legado histórico se encuentran un sarcófago de Carajía y la entrada a la fortaleza de Cuela. Y debajo de ese se ubica el nombre del departamento. A sus costados se encuentran una espiga de arroz y laureles, el cual simboliza reconocimiento y homenaje. Detrás también se halla una rueda con 7 engranajes que representan a cada una de sus provincias. Además, se encuentra tallado en este el escrito Gobierno Regional y debajo un listón con los colores de la bandera peruana. Ancash. La bandera ancashina consta íntegramente de color azul. Esto es una alusión al nombre del mismo, que traducido al quechua significa hecho color. En el centro figura su escudo, el cual se compone por 3 campos, en los cuales 2 contienen un nevado. Estos son el Huascarán y el Yurupajá, las 2 montañas más altas del Perú. En el campo central encontramos al Sol, además de 2 peces y el Océano Pacífico. Esta es una mención a la diversidad marina que ostenta. En la parte inferior se halla un listón amarillo con el nombre de departamento escrito en el mismo, y en la parte superior encontramos un cóndor en actitud de vuelo rodeado por una corona triunfal. Apurímac. La bandera de Apurímac se compone en color blanco, y en el lado izquierdo se encuentran 7 franjas de colores que recuerdan a sus provincias, y además cada color cuenta con un significado. Esos colores son el amarillo, naranja, azul, morado, rojo, amarillo y verde. En lo que respecta al escudo, está constituido por 3 sectores, comenzando en el superior, donde resalta el Nevado Ampay y una laguna. Además, se encuentra en ella el arbusto de la tuna. En el sector inferior izquierdo, de fondo claro, se encuentra la figura de un minero, haciendo referencia al desarrollo y riqueza económica. Y en el sector derecho, de fondo rojo, se encuentra el monolito de Sayhuite, un inmenso bloque de granito de origen prehispánico que representa el universo. Además, se encuentra el sol, que simboliza la sabiduría, y unas ramas de laurel a los costados que representan la gloria. Arequipa. Se trata de un rectángulo con un fondo carmesí que simboliza la lucha de los héroes que dieron sus vidas por la emancipación, y en el medio se encuentra el escudo, el cual está diseñado con un único campo donde tiene como protagonista el volcán Misti. Además se encuentra el río Chili, como también 2 árboles en donde cada uno se encuentra un león, representando la valentía. Rodeándolo se encuentra enmarcado en azul. Esto simboliza la lealtad y pureza. Asimismo las 8 flores de lis que contienen ella. Sobre el blasón recorren flores azules y amarillas que parten desde un yelmo plateado, y sobre él se encuentra el ave grifo, enarbolando un estandarte con la inscripción Carlos, en referencia a Carlos I de España. Ayacucho. Compuesto por celeste, el cual simboliza la pureza, la sabiduría y el legado histórico. En el centro de la bandera se encuentra el escudo, el cual consta de un armazón rojo. Es de campo único, el cual se muestra una fortaleza de oro con un fondo que representa el cielo, donde también figura una nube blanca en donde aparece el Agnus Dei o el Cordero de Dios, sobre un libro del que sobresalen los 7 sellos del Apocalipsis. Este es un símbolo heráldico para referenciar a San Juan Bautista. Cajamarca. Consiste en un fondo celeste que representa la historia, tanto antes como después de la llegada hispana. El escudo cuenta con 2 campos de orientación vertical, uno de azul, donde se puede ver un águila negra, y otro de color rojo, que muestra una fortaleza con una espada dorada. En medio de los 2 campos se ubica una cruz y un sol dorado. Estos elementos simbolizan el triunfo español sobre los nativos y a sus creencias. En la parte superior de cada campo figuran las letras C y L, las cuales son las iniciales de los reyes de turno cuando Cajamarca fue elevada a ciudad, el rey Carlos IV y su esposa Luisa de Borbón.
Muestra también la corona en la parte superior simbolizando los ya mencionados con anterioridad. A los costados se muestra una bandera y una palma, simbolizando el triunfo. Cusco. Consta de 7 franjas horizontales, teniendo como colores el rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y morado, las cuales recuerdan al arco iris. En 1970 se hace una primera mención y no fue hasta 1978 cuando se lo adoptó oficialmente, teniendo una modificación en el año 2021 incorporándose el escudo, que en realidad lo que vemos es un emblema. Para ser más exacto, es el disco solar o placa de Chenique que simboliza el poder, haciendo alusión a que este fue el centro administrativo del Imperio Inca. Se adoptó en respuesta al escudo colonial. Huancavelica. Compuesto de color celeste, el cual representa la fidelidad. En el escudo se observa un campo en donde en medio se muestra el paisaje del valle del río Ichu junto con el cerro Chacyatacana, el cual durante el siglo XVII se extrajo a Azogue. En la cima reposa un globo crucífero u orbe. Alrededor se encuentra un texto en latín que versa: "Me lleven así todos, como Huancavelica me sostiene", y bordeado por un decorado azul, rojo y amarillo. Huánuco. Adoptado en 1976, consta de 2 campos divididos por una franja diagonal, en color crema, que representa la cordillera, y esmeralda, que representa la Amazonía. El escudo consiste en un león rampante y coronado que hunde una garra en el pecho a Francisco Hernández Girón, quien se había rebelado contra el rey de España. En la parte inferior aparece la figura del ave pilco o quetzal. A los costados protegen 2 águilas negras, que evocan al civismo, y por último, en la parte superior, se encuentra un yelmo con coloridas plumas que simbolizan la unión entre los foráneos y los nativos. Ica. El estandarte oficializado en 2014 está basado en la iconografía Paracas. Se encuentra distribuido por 3 colores, amarillo, blanco y morado, representando cada uno a su clima, la paz y la devoción respectivamente. El escudo está configurado por 2 cuarteles, siendo el principal compuesto por la figura del Señor de Luren, además de las aves marinas y la del geoglifo del candelabro. Debajo se muestran representaciones prehispánicas, entre ellos las líneas de Nazca y un pez. En la parte inferior figura la vid, haciendo homenaje a la producción vitivinícola de Ica, y dirigiéndonos a la parte superior, en conjunto con el sol, aparece la silueta del geoglifo Nazca del cóndor, y sobre este figura un pergamino con el escrito Región Ica. Junín. Adoptada en 2018, se compone de 3 campos, siendo ellos un triángulo de color verde, en alusión al bosque tropical de las provincias orientales. Encima se encuentra otro campo, esta vez de color blanco, que hace alusión al Nevado Huaytapallana. Y por último está el azul, el cual contiene 9 estrellas que simbolizan a sus provincias. Originalmente fue el escudo de la ciudad de Huancayo, otorgado en el año 1854 por Ramón Castilla cuando llegó a la ciudad. Es un cóndor que sostiene un escudo dividido en 2 cuarteles en forma diagonal, uno de rojo con el símbolo del caduceo, el cual representa el comercio, y otro de color verde, en donde se ubica una espada y un listón azul con el año 1854, que además ese año significó la abolición de la esclavitud. Debajo reposan sobre una cinta con un texto escrito en latín: "La verdad os hará libres", y 2 ramas de laurel que simbolizan a las batallas donde Junín fue escenario, como por ejemplo la batalla de Junín en 1824 o el combate de Concepción en 1882. La Libertad. Se compone en su totalidad por un paño blanco, a excepción de la esquina superior izquierda, donde aparecen 5 franjas, cada una de color morado, celeste, rojo, naranja y amarillo, que simbolizan la diversidad natural. El blasón se compone por 3 cuarteles. En el primer cuartel tiene un fondo dorado con el diseño de los muros de barro de la ciudadela de Chan Chan, y en una esquina muestra un dibujo de una nutria. En el segundo cuartel aparece la silueta de una fábrica y un engrane, que representa el desarrollo industrial de la región. En el tercer cuartel muestra un paisaje donde aparece la diversidad natural, como también la influencia antrópica como el campo de cultivo y canal de irrigación. Por último se encuentran a los lados ramas de caña y maíz, unidas con una cinta con los colores de la bandera peruana, y en la parte superior se muestra una mano con una antorcha sobre una cadena rota. Lambayeque. Compuesto de 2 bandas horizontales de color dorado que simbolizan a las culturas que se desarrollan en la región, y rojo que simbolizan la sangre de los héroes que lucharon en la defensa de su tierra a lo largo de su historia.
Compuesto por 3 cuarteles. El principal se muestra una antorcha y sobre él aparece un lema en latín que significa luz de gloria y honor. En el segundo cuartel aparece un algarrobo que simboliza los recursos naturales y el tercer campo muestra el océano Pacífico en alusión a la riqueza marina. En la parte superior figura Nailam, considerado como el padre fundador de la nación Sicán. Lima. La bandera tiene como base el color blanco que simboliza la integridad y la paz, y en la parte central figura el emblema regional, el cual está compuesto de manera geométrica y predominan los colores del arco iris, que cada uno simbolizan Cañete, Barranca, Guaral, Canta, Ollón, Cajatambo, Yauyos, Guarochirí y en el centro la provincia de Huaura. Loreto. Muestra el color verde, el cual representa su ubicación en la Amazonía. El emblema tiene como marco la silueta del territorio, simbolizando la soberanía e inalienabilidad del mismo. El árbol representa la flora regional, el agua representa la conectividad, el pez representa la fauna, el sol representa el poder y la torre de perforación representa el desarrollo. Madre de Dios. Creada por Adolfo Mota Montes en 1993. Compuesto por un fondo verde que representa la Amazonía y una franja diagonal que representa el progreso. Asimismo, el color amarillo de esta representa sus recursos naturales. El blasón con fondo color oro representan a distintas temáticas, todas ellas vinculadas a sus costumbres. Las 3 estrellas que figuran en la parte central representan a sus provincias. En el campo inferior figuran la cruz y a la Virgen María sobre el río Madre de Dios. El campo superior izquierdo simbolizan a los 3 periodos históricos que fueron escenarios, encerradas entre los rayos del sol y dentro de él un reloj de arena. El campo superior derecho simboliza la riqueza del reino vegetal, mostrando el árbol del castaño. Corona el escudo el nombre del departamento y la fecha de fundación del mismo. Moquegua. La bandera está compuesta por 3 franjas verticales, siendo el azul que representa el litoral moqueguano, el verde simboliza las campiñas y el rojo hace alusión al mes de aniversario de la ciudad de Moquegua. El blasón se encuentra constituido por 3 campos. En la izquierda, con fondo azul, representa la riqueza marina. Hace referencia a la provincia de Hilo. En el campo central, sobre un fondo verde, se halla una hoja de vid y el cerro Baúl. Y sobre él se halla el sol, que representa su clima. Hace alusión a la provincia de Mariscal Nieto. En el campo derecho, con fondo rojo, se encuentran referencias a la labor minera e industrial. Referencia a la provincia General Sánchez Cerro. Bordeado por un marco de cobre, se encuentra la inscripción: Moquegua, noble ciudad benemérita a la patria. En la parte inferior figuran 2 ramas de olivo y en la parte superior sobre una cinta con los colores de la bandera de Moquegua, el cual es sostenido por un cóndor con sus alas desplegadas. Pasco. Diseñado por José Luis Oscategui Vega en 2010, se compone de 3 campos, en donde cada color simboliza las distintas características del departamento, como por ejemplo el amarillo, que representa la riqueza y poder de la provincia de Pasco, verde a la biodiversidad departamental, como también a la provincia de Oxapampa, y rojo a la lucha, como también la valentía reflejada en sus ciudadanos. Además es también una referencia a Daniel Alcides Carrión y a la provincia que hace honor su nombre. Se divide en 6 cuarteles. En la parte superior del escudo se ubica un gran sol radiante denominado el Sol de Pasco. Dentro de este se puede ver la cordillera de los Andes. En el primer cuartel, con un fondo rojo, se observa una espada rodeada con una corona de laureles. Además se observa el numeral 1820, que simboliza el triunfo en la batalla de Pasco llevada a cabo por el general Álvarez de Arenales. En el segundo cuartel se ubica una corona que simboliza el sector minero. En el tercer cuartel, con un fondo amarillo, se encuentra el caduceo. El siguiente cuartel, con fondo amarillo, se alza una antorcha en señal de Huaricapcha, que en 1630 descubrió los recursos mineros de Cerro de Pasco. El quinto cuartel se encuentran lingotes de oro. En el sexto cuartel se ubican una pala y pico cruzados, referencias a la riqueza de la región. En medio del escudo, en forma diagonal, se lee la frase: Ciudad opulenta. Igualmente alrededor se encuentra la frase Ciudad Real de Minas, Villa Minera de Cerro de Pasco, título otorgado por el virrey Amat en 1771. Piura. Fue establecida en 2003 y está compuesto de forma horizontal por 2 franjas blancas representando la paz y una franja roja que simboliza la sangre. Además, figura un cuadrado verde en la esquina superior del mástil, que representa a la fertilidad. Dentro de ella, 8 estrellas amarillas que simbolizan a sus provincias.
El escudo fue diseñado por el artista suyenense Rigoberto Ipanaqué y presentado oficialmente en 2022. Se compone por un blasón dividido en 4 sectores. La parte superior es un homenaje a la Piura prehispánica, en donde aparece la Venus de Frías y la representación del dios Hualac, teniendo como fondo la fortaleza de Ipat. En el campo izquierdo aparece una torre de perforación. En la parte derecha es una referencia a la hazaña de Alfred Glazow Jr. en Cabo Blanco. A bordo del Miss Texas capturó al marlín negro más grande que se haya pescado hasta la fecha. En el cuarto y último campo se logran apreciar los recursos que ostenta la región. En la parte inferior aparece un listón y sobre ese se encuentran 2 mástiles con banderas blancas en donde se aprecia una cruz roja. Dichos estandartes aparecen en ambos laterales del escudo. Volviendo al blasón, aparece en la parte superior al astro rey una corona, y a sus laterales se encuentran Miguel Grau y a una capullana en donde sostienen un listón en donde aparece escrito Región Piura. Puno. Se compone por un fondo color azul que recuerda al cielo, representando la confianza, y en el centro figura la chacana, que representa la concepción primordial de la cultura andina. Se encuentra delimitado por un borde blanco que simboliza la unión de los quechuas y aymaras, en el cual dentro de ella está dividido en 2 campos, de color verde y azul, que representan el bosque tropical del norte y el lago Titicaca respectivamente, y en el centro de la chacana se ubica el sol, del cual parten 13 rayos que representan a sus provincias. En la parte central está la cruz andina, como también un arco que representa la influencia europea. Además, se muestra la mitad de un engranaje, el cual se notan 13 dientes que representan a cada una de sus provincias. En la derecha se muestra de azul, en representación del lago Titicaca. El casco ubicado a pie de blasón simboliza la actividad minera, el cual reposa sobre piedras adoquinadas, del cual salen cabezas de pumas colgando en sus orejas la cantuta. Coronando el escudo se encuentran 2 vicuñas portando hojas de coca sobre un pergamino que simboliza la intelectualidad. A los costados se hallan zampoñas, mantos y demás artilugios de carácter festivo que dan a entender que son la capital folclórica del Perú. San Martín. Está compuesto por 4 colores, siendo el celeste, que simboliza el cielo, naranja, a la juventud, verde, a sus bosques, mientras que las 2 franjas ondeadas de color blanco representan la espiritualidad. El escudo se encuentra en medio del campo superior, que simboliza al sol. El blasón se compone de 4 cuarteles que simbolizan cada uno la geografía, la interculturalidad, la ganadería y la agricultura. En medio se muestra la silueta del territorio sanmartinense. Rodeando el escudo se encuentran 2 laureles a sus costados y una orquídea y el sol en ella, como corona. Igualmente encontramos una cinta con los colores de la bandera del Perú, con los escritos Honor, San Martín, Unión, similar en la parte inferior, pero en este caso en un diseño heráldico, el cual yace dentro de la palabra región. Tacna. La bandera se compone de un rectángulo amarillo, el cual simboliza el renacer y la alegría del pueblo tacneño. Se compone de 2 campos triangulares, uno de color rojo, el cual se incluye un león con las cadenas rotas, que representa la libertad ante la ocupación chilena, y otro campo de color blanco, que se encuentra una flor de granada, que representa la fertilidad. El blasón está rodeado de color amarillo, con la inscripción Heroica Ciudad de San Pedro de Tacna, y en la parte superior se ubica una corona de laurel y una cinta. Estos elementos representan la fidelidad hacia el Perú. Tumbes. Creado en 1994 por Alberto Herrera Costa, consta de 2 franjas de color azul que representan la riqueza marina, como también a su cielo, y una verde que simboliza los manglares y bosques, divididas entre sí por franjas amarillas que simulan los rayos de sol, los mismos que nacen del extremo superior izquierdo, en la que se escribe la palabra Tumbes en color negro. Se compone por 3 cuarteles, el cual arriba se muestra un águila sosteniendo las columnas de Hércules con la divisa Plus Ultra. En el cuartel medio se muestra una fortaleza protegida por 2 felinos, y en el cuartel inferior se muestran 2 embarcaciones. Además se encuentra rodeado por un borde en donde aparecen 8 corderos, y este también se encuentra rodeado por otro borde, esta vez con un texto en latín, que se interpreta: bajo los auspicios de Carlos el César, y por el trabajo, talento y gastos del duque Pizarro, fue descubierta y pacificada. En la parte superior se muestra una cabeza de oro con un tocado de plumas, junto también un camarón en la diestra y unas hojas de palmera en la siniestra. En los costados se muestran a la izquierda la bandera de Tumbes envolviendo una torre de perforación y por otro lado la bandera peruana rodeando una cruz. Estas banderas están atadas desde una alabarda cada una. Ucayali. Creada en 2005 por Víctor Hugo Yauri,
se encuentra compuesto por 3 franjas verticales. La franja de color rojo simboliza las luchas que llevaron los fundadores para independizarse del departamento Loreto. La franja blanca simboliza la gesta alcanzada el 18 de junio de 1980. La franja de color verde hace referencia a sus recursos naturales y sus sitios turísticos. Asimismo, en el centro de la bandera figura el escudo, el cual se compone por 2 campos. En el superior se observa el sol sobre el arco iris, en donde emergen 4 estandartes tricolores. Debajo del arco iris se vislumbran una lupuna y una corona con una flecha, haciendo referencia a la nación Shipibo. En el siguiente campo se representa el río Cayali y en este aparece un paiche, el cual simboliza la riqueza hidrográfica e ictiológica. A los costados se encuentran 2 hojas de palma y debajo se muestran cintas con los colores de la bandera ucayalina y una en el centro, esa de 2 colores con el escrito Ucayali. Y por último, mostraré las banderas de las provincias de régimen especial. Callao. Se compone de un rectángulo celeste, el cual simboliza su vínculo con el mar, como también su condición de ser la puerta del Perú. En el centro se encuentra el escudo. Está inspirado en la medalla del Callao, la cual fue mandada a ser acuñada por don José de San Martín en 1821. El escudo fue adoptado en 1953 y se compone por un solo campo, el cual se muestra referencias a la independencia del Perú, como por ejemplo una torre con la bandera peruana, que representa el triunfo sobre las tropas realistas. Detrás se encuentran las ondas del mar, que simbolizan a la libertad. Sobre el escudo aparece el sol, que simboliza el civismo. Debajo se muestran laureles a cada lado de una cinta donde se encuentra el siguiente lema: la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. Dicho verso fue otorgado por el presidente José de Orbegoso en 1834. Lima. Constituido por un paño amarillo, el cual simboliza su legado como centro importante, tanto en la época del virreinato como en el actual periodo republicano. Compuesto por un campo azul donde se encuentran 3 coronas debajo de una estrella que hace honor a los Reyes Magos y a la estrella de Belén respectivamente, debido a que la fundación de Lima se dio en fechas cercanas a la Epifanía. Además se encuentra bordeado de rojo, con el escrito en latín. Este es el verdadero signo de los reyes. En los laterales está sostenido por 2 águilas, que representan al poder. En medio se encuentran las letras I y K, los cuales son las iniciales de la reina Juana I de Castilla y Carlos I de España respectivamente. Y en la parte superior se encuentra una estrella de 8 puntas. Como dato adicional, Carlos I ostentaba además el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Y es en las águilas mencionadas con anterioridad en el cual se una referencia a este histórico estado de Europa Central. Como dato adicional por 2, el escudo de Lima, además de ser el representativo de la capital del Perú, su estructura sirvió de inspiración para la elaboración de diversos escudos que servirían como representativos de sus localidades, tanto dentro como fuera de la ciudad. Antes de finalizar este video, ¿cuál de los símbolos mostrados te agradó más? Estaré dispuesto a diseñar un distintivo para tu comunidad. ¿Existe una promoción acerca de la enseñanza de estos símbolos de la misma manera que se instruyen sobre los símbolos patrios de la República del Perú? Estaré revisando sus comentarios con total gratitud. Muchas gracias por haber visto ese video. Recuerda difundir el metraje para que más personas conozcan las culturas de nuestras localidades.